Bueno, ya hemos estudiado al primer rey del reino unificado todavía, Saúl, y estuvimos aprendiendo muchas cosas que no debemos hacer al estudiarlo. También estuvimos viendo ya al segundo rey del reino unificado de Israel, a David, y no logramos concluir anoche, pero lo haremos hoy. Estudiamos también ya entonces a Salomón, todavía nos falta un poco, pero hemos estado también ya aprendiendo cosas pero muy interesantes de este hombre que Dios eligió ciertamente, pero que en un momento de su vida algo pasó y empezó a dar pasos equivocados, y lo último que estuvimos viendo es que él empezó a tener problemas en cuanto a los excesos, Por supuesto, los reyes tenían todo el derecho, y los reinos tenían sus caballos, pero él se excedió en eso. También los reyes tenían derecho a tener esposas, pero él se excedió en ese tema también. Y en cuanto a las riquezas, igualmente, es más, Dios le dijo que por cuanto él no había pedido riquezas, él se las iba a dar, pero igual él se excedió y empezó a hacer cosas incorrectas en cuanto al tema de las finanzas también. Así que ahí ya vemos que Salomón empezó a desviarse de una manera grosera, digámoslo así, y dijimos que él cayó en el problema de la fama, la dama y la lana, para ponerlo en palabras nuestras, ¿verdad? Y dijimos que un pecado lleva a otro pecado, y nos encontramos ahí con la triste historia ahí que leemos en Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 4 en adelante. Dice ahí que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Más abajo dice que siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, y más abajo tenemos otros dioses. Hizo un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. En fin, imagínese usted, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó con toda su sabiduría, con todo su conocimiento y sobre todo con todo su discernimiento que recibió él de parte de Dios? Aquí ya no pudo él hacer diferencia entre una cosa y otra. Increíble lo que le pasó realmente a Salomón. Y esto pues es una seria advertencia para nosotros. Gloria al Señor. Lo último que estuvimos viendo es que Dios se enojó contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Así lo dice Primero de Reyes 11:9. Y le había mandado acerca de esto precisamente, ¿verdad? Que no siguiese a dioses ajenos, Así que ya Salomón venía mal, pero ahora sí, un pecado lleva a otro y a otro peor. Definitivamente la idolatría, dijimos, hermanos, que es el peor de todos los pecados, porque intenta sustituir a Dios. Por eso los 2 primeros mandamientos que encontramos en Éxodo 20 tienen que ver con el tema de la idolatría. Gloria al Señor. Y
También dijimos que no es una garantía entonces que Dios mismo se nos presente, porque Dios se le presentó 2 veces al rey Salomón y aún así, él se desvió tras otros dioses. Y conocemos personas que han tenido esa experiencia, el mismo Señor se les ha aparecido, pero también ellos se han alejado del Señor. Así que no es una garantía tener ese tipo de experiencias. Y todo esto, mis hermanos, provocó más adelante la división del reino, como lo dice Primero de Reyes, capítulo 11 y versículo 11. Ahí dice: y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Adelante veremos cómo Dios permitió que un efraínita llamado Jeroboam se levantara y dividiera el reino unido de Israel en 2. El reino del norte, reino de Israel, que se compuso o estaba compuesto por 10 tribus, y el reino del sur, Judá, compuesto por 2 tribus. ¿Sabe? Salomón al final de sus días escribió, como todos sabemos, el libro de Eclesiastés. Un libro muy diferente a los otros 2 libros anteriores que él escribió. Como sabemos, Salomón escribió Cantares en los primeros años de su reinado, cuando él era joven. De veras un libro maravilloso. Después escribió Proverbios en sus años ya de adulto, mientras estaba, por supuesto, aún caminando bien con Dios. Y por último, escribió Eclesiastés, un libro realmente corto, en donde se repite más de 30 veces, hermanos, la palabra vanidad, más de 30 veces, que es sin duda, hermanos, la moraleja de su vida, esa palabra vanidad. Un libro que es su autobiografía en realidad, y sobre todo una advertencia para que no cometamos nosotros los mismos errores que él cometió. Solo para que tengamos una idea de este libro de Eclesiastés, un libro realmente deprimente. Mire lo que dice el verso 1 y 2 de Eclesiastés. Palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Solo en un versículo, en el verso 2, se repite 5 veces esa palabra. Y usted puede registrar todo el libro de Eclesiastés y va a encontrar que esa palabra se repite en alguna de sus formas más de 30 veces. Qué triste, Dios le había dicho a Salomón que si andaba bien él en sus caminos, guardando sus estatutos y mandamientos, como David lo había hecho, como David su padre, él le iba a alargar sus días. Así lo dice Primero de Reyes, capítulo 3 y versículo 14. Si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Qué promesa más linda, pero como siempre, condicional. Pero como él, hermanos, no anduvo en sus caminos, no guardó sus estatutos y sus mandamientos, lamentablemente, según entendemos, Salomón no llegó ni siquiera a los 60 años. Parece ser que murió a los 59. Lamentablemente, Salomón, al igual que Saúl, solo fue ungido 2 veces. Como ya dijimos, la primera vez que Salomón fue ungido
fue de una manera precipitada, ya que Adonías pretendía el trono. Eso lo encontramos allí en Primero de Reyes, capítulo 1 y versículo 39. Y yo quisiera que notáramos algo porque es muy importante que lo veamos. Salomón, al igual que David, fue ungido con un cuerno de aceite. Con un cuerno de aceite. Esto significa que la asignación sí fue una asignación de parte de Dios, no humana pues. Sin embargo, hermanos, como ya dijimos en otros aspectos, hermanos, esto no es una garantía. No es una garantía de ninguna manera. Gloria al Señor. La segunda unción la recibió Salomón, ahora sí, de una manera solemne frente a una gran asamblea, con la presencia y bendición incluso de David. Eso está en 1 de Crónicas, capítulo 29 y versículo 22. Gloria al Señor. Dice que por segunda vez tuvo él esta unción, esta investidura. Gloria al Señor. Fue a través del sacerdote Sadoc. Tristemente Salomón, entonces, hermanos, no calificó, igual que Saúl, para ser ungido una tercera vez. Diferente a su padre David, totalmente, ¿verdad? Porque él sí calificó para las 3 veces. A pesar que Salomón tuvo todo a su favor, porque si alguien de veras tuvo toda, digamos, la posibilidad de triunfar como un rey, fue Salomón. Todo lo tuvo a su favor, pero no se mantuvo fiel. En otras palabras, Salomón fue llamado, fue elegido, pero no permaneció fiel. O sea que no se pudo cumplir esa tríada que vemos en Apocalipsis 17:14 en Salomón. Como ya mencioné, Salomón era insaciable. Y hay unas palabras que él escribió en ese famoso libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 2 y versículo 10, mire lo que él mismo escribió acerca de su vida. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno. Qué tremendo, qué tremendo. Lo que Salomón quería, hermanos, simplemente lo hacía. La voluntad propia fue un factor dominante en su vida y esa fue su ruina. Él hacía lo que quería. Y hermanos, eso fue su ruina en su vida y en su reinado. Salomón dijo, hablando del mismo cuando era ya mayor, mire lo que él dijo. Ahí en Eclesiastés, capítulo 4 y versículo 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Está reconociendo él que él era un hombre viejo, aunque no tan viejo, pero así se consideraba él, y necio que no admite consejos. Esta declaración nos muestra que Salomón, hermanos, reconoció al final de su vida su autosuficiencia y que no atendía consejos de nadie. Está reconociendo acá que era un necio, pues que era un obstinado. Dios resume, hermanos, la vida de Salomón diciendo que su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Así lo dice Primero de Reyes, capítulo 11 y versículo 4. Notemos cómo empezamos a ver ya que el referente acá es David. O sea, no se podía comparar con él, es lo que está diciendo acá. Y en Primera de Reyes, capítulo 11 y versículo 6, en la segunda parte, dice que Salomón no siguió cumplidamente a Jehová, y otra vez el referente David,
como David su padre, como David su padre. Yo no sé, hermanos, no soy Dios, y la pregunta del millón es, ¿se salvó Salomón o no se salvó? Yo tengo la esperanza de que sí, y por lo que logramos percibir allá al final del libro de Eclesiastés, prácticamente sus últimas palabras. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 12 y versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y mire lo que sigue diciendo: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que él sabía que había un juicio al final, entiende, ya después de su muerte, y cuando todos van a resucitar para ser presentados delante del Señor. Y él dice, aquí lo que hay que hacer es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto nos da un poquito de luz, y podemos pensar que primero Dios, Salomón se arrepintió al final de su vida. Pero hermanos, sea como sea, aquí tenemos un ejemplo de alguien que empezó bien, realmente empezó bien, pero no terminó bien, no terminó bien. Hermanos, y la exhortación para nosotros es que terminemos bien, que terminemos bien. Si en algún momento hubo problemas en nuestra caminata, arreglémonos cuanto antes, terminemos bien. Gloria sea al Señor. Muy bien, vamos ahora a empezar a ver ya cómo sucedió esto de la división del reino. Y hermanos, quiero decirles que tenemos que tener mucha concentración de aquí en adelante, porque hay unos enredos aquí que espero ustedes los puedan desenredar. Hay muchos detalles, mucha información, muchas cosas que sucedieron, no solo en el tema cuando se dividió el reino, sino después con cada uno de los reyes. Son muchos detalles, hay mucha información que nos deja enseñanzas. No podemos desarrollar lamentablemente cada una de las verdades que encontramos. Yo solo estoy dando semillitas, ustedes después pueden desarrollar todas las semillas que estamos dando acá. Ok, entonces vamos a empezar esta sección considerando simultáneamente, hermanos, al rey Roboam, o sea, al reino del sur, y al rey Jeroboam, el reino del norte, para poder entender de una manera clara cómo sucedió el asunto de la división del reino. Después estaremos viendo a cada uno de los otros reyes en la medida de lo posible, individualmente. Como ya mencionamos, Dios ya le había anunciado a Salomón que por haberse él desviado, el reino se iba a dividir. Por haberse él desviado, el reino se iba a dividir. Pero por consideración a su padre David, no se iba a dividir en su tiempo, sino cuando reinara su hijo Roboam. De tal manera que en la última parte del reinado de Salomón, lo que nunca, hermanos, había sucedido en su reinado, empezó a suceder. El reinado de Salomón se había caracterizado por ser un reinado de paz, pero al final de su reinado ya no hubo paz. Por haberse apartado Salomón de Dios, esa cobertura de paz que había prevalecido durante su reinado, se levantó esa cobertura y empezaron a surgirle, hermanos, adversarios a Salomón.
Y qué triste, después que su reinado se había distinguido precisamente por eso, por la paz, al final de sus días se empezaron a levantar sus enemigos. Dios levantó a un hombre llamado Hadad, después levantó a otro llamado Rezón, que eran enemigos realmente antiguos de Israel. Pero sobre todo levantó a un adversario, no de afuera, sino interno, llamado Jeroboam. Jeroboam, un varón efrateo de la tribu de Efraín muy dinámico, que Salomón tenía como supervisor de sus construcciones. Lo tenía muy de cerca, pues. Este Jeroboam, al ver las injusticias que Salomón estaba haciendo, al poner pesadas cargas de trabajos a la gente, ponía muchos impuestos y pesadas cargas, porque él era insaciable en cuanto al dinero y quería amontonar y amontonar riquezas más, ¿verdad? Entonces este Jeroboam, al ver todo eso, las pesadas cargas de impuestos sobre el pueblo, se rebeló contra Salomón. Esto provocó que Salomón quisiera matarlo, Así que Jeroboam huyó, fíjese bien a dónde, a Egipto, porque Salomón lo quiso matar. Y ahí permaneció este Jeroboam hasta la muerte de Salomón, Pero antes de huir Jeroboam a Egipto, cuando Salomón quiso matarlo, un profeta llamado Ahías le dio una profecía que encontramos ahí en Primero de Reyes, capítulo 11 y versículo 30. Ahías, hermanos, rasgó su manto nuevo en 12 pedazos, y le dijo a Jeroboam que el reino se iba a dividir por los pecados de idolatría de Salomón, y que él, Jeroboam, sería el rey sobre 10 tribus. Es lo que leemos ahí en esa escritura. Mientras que al hijo y sucesor de Salomón solo iba a obtener una. Técnicamente, hermanos, la división de los dos reinos quedó de esta manera: 9 y 3. 9 tribus, se quedaron con el reino del norte y 3 tribus con el reino del sur. Realmente Benjamín fue absorbida por Judá, y está Judá y Benjamín como un solo reino, el reino de Judá. Y también los levitas no quisieron irse con Jeroboam, y también estuvieron con Roboam en la división del reino. Gloria al Señor. Bueno, veamos ahorita algo acerca de Roboam. Como les dije, vamos a estar hablando de Jeroboam y de Roboam junto para entender un poquito cómo fue la división del reino. Después de 40 años de reinado, probablemente 59 años de edad, Salomón murió, como vimos, y lo sucedió su hijo Roboam. Eso lo vemos en Primero de Reyes, capítulo 11 y versículo 42. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Roboam tenía, hermanos, 41 años de edad cuando empezó a reinar. Tenía 41 años cuando empezó a reinar, de tal manera que pudo ser el testigo, fíjese bien, de lo grande y glorioso que fue el reinado de su padre Salomón, por lo menos durante la mitad o un poco más de su reino. Pero también fue testigo, por la edad de Roboam, de su debacle, de la debacle del reinado de su padre Salomón durante sus últimos años. Lamentablemente, Roboam, hermanos,
que sucedió a Salomón, en vez de imitar, fíjese bien, a su abuelo David o los años de gloria y de sabiduría de su propio papá, Salomón escogió la naturaleza de los últimos años de Salomón. La naturaleza de los últimos años de Salomón, y lo vamos a descubrir. Mire lo que dice Segundo de Crónicas, capítulo 12 y versículo 1. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Es que lo que hace el rey, ahí se va el pueblo detrás. El pastor Bailey describe a Roboam como el rey que no guardó la ley. El rey que no guardó la ley. En Segundo de Crónicas, capítulo 12, versículos 13, vemos básicamente lo mismo. Fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, pero dice el verso 14, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Así que cuando Roboam sucedió a su padre, pasó, hermanos, lo que Dios ya había anunciado. Las cosas pues estaban ya, digamos, propicias para que la profecía de Ahías se cumpliera. Cuando Roboam fue establecido como rey, el pueblo llamó a Jeroboam para que fueran a hablar con Roboam. Ya hablamos un poco de Jeroboam. Y mire lo que dice acá en 1 Reyes 12:3. Enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Era una petición razonable. Salomón había puesto mucho yugo con cargas de impuestos sobre el pueblo, y ahora Israel estaba pidiéndole a Jeroboam que por favor intercediera y que fuera a hablar con Roboam y le pidiera que bajara un poquito la carga pesada. El propósito era pedirle entonces a Roboam, el nuevo monarca, que disminuyera la carga pesada que su padre Salomón había puesto sobre el pueblo. Roboam entonces le dijo al pueblo, los oyó, ¿verdad?, que le dieran 3 días para darles una respuesta. Y lo que hizo primero fue consultar a los ancianos de Israel, cosa que me parece muy acertado de parte de Roboam. Dice, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. O sea, eran personas maduras y que habían estado con Salomón también. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirviereis y respondiéndoles buenas palabras les hablareis, ellos te servirán para siempre. O sea que el consejo de ellos fue fabuloso, que tratara el asunto con suavidad, con buenas palabras. Sin embargo, Roboam lamentablemente no atendió el sabio consejo de los ancianos, que incluso fueron consejeros de su padre Salomón, y se fue a buscar el consejo de los jóvenes que se habían criado con él, Mire lo que dice acá, 1 Reyes, capítulo 12 y versículo 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, porque les fue a pedir consejo a ellos, así hablarás a este pueblo que te ha dicho esas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó con pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Mire el consejo, totalmente diferente al consejo de los ancianos. O sea, los jóvenes dijeron que todavía había que agravar más el yugo pesado sobre el pueblo, y que si su padre, o sea Salomón, los había herido con azotes, él los iba a herir
con escorpiones, y que el dedo pequeño de él era más grueso que los lomos de su padre. ¡Qué tremendo! Cuando yo leo esta historia pienso, hermanos, que ciertamente, y dije, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? La terquedad de los últimos años de su padre, Salomón, era lo que él adoptó. Roboam adoptó la terquedad de los últimos años de Salomón. Él había puesto muchos impuestos y mucha carga, y estaba dispuesto a seguir con eso y aún más. Salomón, hermanos, había dicho de él mismo, recordemos, ya lo leímos, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Mire, esas fueron palabras de su papá, Salomón. Y ahora él también estaba imitando eso. No estaba admitiendo consejo, por lo menos un buen consejo. Estaba recibiendo consejo, pero de gente no sabia. Lamentablemente Roboam tampoco quiso, hermanos, entonces como su padre, oír consejos. Él no quiso oír los mismos buenos consejos y a los consejeros, ¿verdad?, ancianos de su padre. Así que, si tan solo, hermanos, Roboam hubiera acatado el buen consejo de los ancianos, otra cosa hubiera sido de su reinado. Los ancianos le aconsejaron que fuera consecuente con el pueblo y fuera amable con ellos. Eso ya lo vimos, pero volvámoslo a ver. Si respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Eso fue lo que los ancianos le recomendaron ahí en 1 Reyes 12:7. En realidad, este consejo, hermanos, le debió ser familiar a Roboam. Le debió ser familiar a Roboam, lo que le estaban diciendo los ancianos. ¿Los ancianos de quién lo habían aprendido? Lo habían aprendido de Salomón en sus buenos tiempos. ¿Por qué? Porque Salomón, mire lo que escribió en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mire, los ancianos dijeron, no hombre, si tu papá, mira lo que escribió, le han de haber dicho, y lo que dijo, mira, tienes que aprender. Pero bueno, él no aprendió de lo bueno de su papá, sino de lo malo. Así que pudo más en Roboam el mal consejo de sus amigos y el mal ejemplo de los últimos años de Salomón, porque claramente se ve que eso fue lo que terminó haciendo. Se fue por el camino equivocado. Hermanos, qué importante es que nosotros aprendamos a oír consejos de las personas correctas, porque hay algunos que lamentablemente van a buscar consejo con otras personas que están peor que ellos, ¿entiende? Y entonces, imagínense qué consejo puede darle una persona, por ejemplo, inconversa, o una persona que anda mal con Dios, o a un hijo de Dios. No puede ser. Hermanos, para eso hay pastores, para eso hay ancianos. Gloria sea al Señor. Amén. Creo que esta es una gran lección para los líderes, sobre todo para los pastores. Sabe que el mejor liderazgo no debe ser de ninguna manera duro, como estaba mostrando Salomón en sus últimos años y ahora Roboam al entrar a reinar. Pero hermanos, el liderazgo correcto, genuino, verdadero, debe ser un liderazgo no impositivo, no duro, no, de ninguna manera. El apóstol Pedro nos dice cómo debe ser un liderazgo. Mire, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y eso es lo que estaba haciendo Roboam, ¿verdad? Él quería más dinero, ¿verdad? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey.
Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gloria al Señor. Así que, hermanos, el resultado, lo que estaba ya profetizado por Ahías. El reino sencillamente se dividió. Usted puede leer ahí en 1 Reyes 12:15, y no oyó el rey al pueblo porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y abajo dice que ¿qué parte los de Israel dijeron? O sea, los que se fueron con Jeroboam, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a sus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas y ahí fue la división del reino. Tribus, la mayoría de tribus se fueron con Jeroboam. Aquí tenemos un mapa donde podemos ver, hermanos, el reino del norte, ¿verdad? Y el reino del sur. Aquí está Judá y Benjamín, digamos, y también los levitas que se unieron, y aquí están el resto de las 9, 10 tribus. Gloria al Señor. 9 tribus técnicamente, para ser exactos. Gloria al Señor. Hay muchas razones por las que la iglesia, hermanos, está dividida. Muchas, muchísimas. Pero una de ellas es lo que estamos estudiando acá, lo que estamos descubriendo acá. A mi gusto, la prepotencia, la dureza, la terquedad de sus líderes. La prepotencia, dureza, terquedad de sus líderes. Sin embargo, debemos entender que Dios, hermanos, por supuesto, está en control de todo. Y Él muchas veces, como estamos viendo acá, está detrás del asunto. De ninguna manera debemos estar de acuerdo, hermanos, los cristianos, con las divisiones. De ninguna manera. Pero es evidente que en este caso en particular, Dios lo estaba permitiendo. Dios lo estaba permitiendo. Yo creo que Dios mismo, hermanos, en estos últimos tiempos, y eso es algo que se ve muy claro en las Escrituras, y el pastor Bailey lo explica muy bien en sus libros, Dios mismo está separando a aquellos, hermanos, que tienen el culto verdadero con aquellos que tienen un culto falso. Y esto lo vamos a estar descubriendo acá en esta historia de los reyes. Gloria al Señor. Ok, pero cuando Roboam vio que Jeroboam se había llevado 10 tribus, quiso pelear. Dios le habló a través entonces del profeta Semaías que no lo hiciera, porque esto lo había hecho él, claramente. Ahí en el verso 24 dice: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Como dije, Dios en este caso estaba detrás, permitiendo esto, haciendo una separación. Y la vamos a ir entendiendo en la medida que avancemos. Adelante vamos a estar regresando nuevamente a ver un poco más acerca de Roboam. Pero veamos ahora más bien a Jeroboam. Como ya mencionamos, Jeroboam, que es el Jeroboam primero, porque hay otro Jeroboam después, era de la tribu de Efraín, o sea, de la casa de José. Su padre se llamaba Nabat y su madre se llamaba Serúa, quien era, a propósito, viuda. Es lo que nos dice Primero de Reyes, capítulo 11 y versículo 26. Y saben, a Jeroboam también se le dio la oportunidad, y esto es impresionante, a Jeroboam también se le dio la oportunidad, hermanos, de figurar y trascender como David. Se le dio la oportunidad. Por supuesto, si hacía bien las cosas, porque todas las promesas son condicionales. Dios, que es tan maravilloso, hermanos, le dio a Jeroboam, a pesar que no era de la tribu de Judá, fíjese bien, ni descendiente directo de David, promesas preciosas
como las que se le dieron a la casa de Judá, al linaje de David. Y eso lo podemos ver acá en segundo de Samuel, capítulo 7 y versículo 13, y Primera Reyes, capítulo 9 y versículo 5. Mire lo que se le dijo, por ejemplo, a David. Él, hablando de Salomón, edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y mire lo que se le dice a David: yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Eso se le dijo a David, a su descendencia, hermanos. Pero veamos ahora lo que Dios le dijo a Jeroboam, exactamente lo mismo a través del profeta Ahías. Eso lo encuentra usted en Primero de Reyes, capítulo 11 y versículo 37 en adelante. No lo vamos a leer todo por el tiempo, pero dice: como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Él no era descendiente de David, pero estaba queriéndole Dios en su amor y en su misericordia, queriendo darle también a Jeroboam la oportunidad de que su descendencia reinara también para siempre. Gloria al Señor. Lamentablemente, Jeroboam también cayó de una manera estrepitosa. En primer lugar, fíjese que él, cuando ya se dividió el reino, tuvo temor de que en el tiempo de las fiestas judías que se celebraban en Jerusalén, la capital del reino de Judá, el corazón de la gente de Israel que estaba con él, ¿verdad?, se volviera a Roboam, rey de Judá, cada vez que subieran a celebrar las fiestas, porque las fiestas se celebraban en Jerusalén, allá donde estaba el templo, ¿entiende? Y entonces él tuvo miedo de que toda la gente, cuando fuera la fiesta de la Pascua o de Pentecostés o de Tabernáculos, subieran a Jerusalén a celebrar las fiestas. Así que pidió consejo, Jeroboam, pero un consejo no piadoso, e hizo cosas realmente lamentables. Para comenzar, fíjese lo que se hizo: 2 becerros de oro, para que el pueblo tuviera en casa, o sea, en el reino del norte de Israel, a quien adorar. Allá era el verdadero culto en Judá, pero para que no se le fuera la gente a celebrar las fiestas allá, hizo un par de becerros de oro para que fueran a adorarlos ahí. No tuvieran que subir a ofrecer culto a Jerusalén. Ahora, recordémonos que Israel, muchos años antes, recordémonos de esto, se hizo también un becerro de oro al pie del monte Sinaí. Y las consecuencias, todos las conocemos, fueron consecuencias terribles. Pero Jeroboam, hermanos, no puso un becerro, puso 2 becerros de oro. 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. Uno en Betel y otro en Dan. Así lo leemos en Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 28. Ahí dice que el rey hizo 2 becerros de oro, pero en el verso 29 dice que puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno iban a adorar esos becerros. Hermanos, la historia de Israel saliendo de Egipto se está repitiendo, solo que al doble, acá, al doble. Qué difícil, hermanos, resulta para algunos librarse del paganismo, librarse de la idolatría de Egipto, del mundo, ¿entiende? Lo vemos todo el tiempo en la iglesia. ¿Cómo le cuesta hay veces a los cristianos salir de muchas cosas de idolatría del mundo que venían arrastrando? Fíjese que Israel recién había salido de Egipto, se hizo un becerro de oro
porque eso lo aprendieron ¿dónde? ¿Cuántos años estuvieron en Egipto? Muchísimos años en Egipto. Así que ellos aprendieron la idolatría de Egipto, y ahí estaba el famoso, dentro de todos los dioses egipcios, el dios Apis, o sea, el becerro de oro. Y Jeroboam igual. Recordémonos que Jeroboam había huido de Salomón a Egipto porque Salomón lo quería matar, ¿entiende? Así que se fue a Egipto con el rey Sisac. Con razón, Jeroboam ahora está haciendo becerros de oro porque eran dioses egipcios. No cabe duda que ese tiempo en Egipto, hermanos, contaminó a Jeroboam. Él estuvo creo que 3 años ahí. Que Dios, hermanos, tenga misericordia de nosotros y nos libre, hermanos, de esas religiones y ese paganismo egipcio del mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, Ahías, el profeta, le había dicho a Jeroboam que Dios dividiría el reino y le daría 10 tribus de Israel por causa de la idolatría que había cometido Salomón. Eso se le había dicho a Jeroboam, que Dios iba a dividir el reino y que le iba a dar 10 tribus a él por el pecado de idolatría de Salomón. Y resulta que ahora él, que resultó beneficiado porque es el rey de 10 tribus, estaba haciendo lo mismo, apenas estaba empezando su reinado. Mis amados, qué tremenda atadura es el asunto de la idolatría. Y como seguramente los levitas, hermanos, los levitas no quisieron participar en esa aberración, ¿entiende? A Jeroboam se le ocurrió la brillante idea de levantar sacerdotes de entre el pueblo que no fueran levitas, porque los levitas mejor se fueron con Roboam. Así que Jeroboam dijo, bueno, ahora necesitamos sacerdotes aquí con este culto de los becerros, y se levantó sacerdotes para ese culto pagano, pero hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví, Recordemos que Dios eligió a los levitas porque tuvieron temor de Dios después del pecado precisamente, hermanos, del becerro de oro allí en el monte Sinaí, en el que también ellos habían caído. Ellos cayeron en ese pecado de idolatría al monte del Sinaí, al pie del monte del Sinaí. En esa ocasión, Moisés les dio la oportunidad a todos para ponerse del lado de Dios y que se arrepintieran. Y que la manera como se iban a reivindicar era tomando su espada y arremetiendo incluso en contra de sus familiares y amigos. Pero ¿sabe? Solo los levitas, ahí en el 32 del Éxodo vemos eso, lo hicieron. Y eso los consagró a ellos como sacerdotes ya para el pueblo de Israel. Eso lo tenemos ahí en el 32 del Éxodo, del verso 26 al 29. Así que, hermanos, lo más probable es que los levitas no quisieron participar, hermanos, ahora de otra idolatría como la que ellos habían caído y de la cual se habían arrepentido años antes. Se acordaron de ese mismo pecado al pie del monte Sinaí. Así que Jeroboam tuvo que levantar, hermanos, sacerdotes del pueblo común que no eran de la casa de Leví para ese culto pagano. Y como si esto fuera poco, Jeroboam, hermanos, para que la gente no se fuera a ofrecer cultos allá a Jerusalén, porque tenía pena de que se le fuera su gente, ¿verdad? Se inventó nuevas fechas para sustituir las fechas establecidas, las fiestas de las fiestas de Jehová.
¿entiende? En el mes primero, o sea, de Aviv o Nisan, en el mes cuarto, en el mes de Sivan, cuando es Pentecostés, y en el mes de Tisri, cuando están las 3 fiestas de expiación, de trompetas y de tabernáculos. Así que lo que hizo Jeroboam es que, bueno, como las fiestas principales eran en el 7º mes, pues él decidió hacer fiestas en el 8º mes, sustituyendo la celebración principal de la fiesta de los tabernáculos. Eso lo podemos leer ahí en Primero de Reyes, capítulo 12, versos 32 en adelante. A los 15 días del mes 8º, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Miren lo que hizo este Jeroboam. Qué tremendo. Ahora, permítame hacer aquí un comentario. Saben, muchos pastores, y yo les llamo acá Jeroboames modernos, por temor a que la gente se les vaya, se inventan cualquier clase de actividades, hay veces, en sus iglesias. Y es triste, pero hoy las iglesias ya no hayan qué hacer para mantener a la gente, ¿verdad? Y si lo que hicieran, hermanos, fuera correcto, pues eso no sería ningún problema. Pero lamentablemente lo que están realizando muchas iglesias hoy para detener a la gente y tenerla contenta y tenerla ahí, ¿entiende? Hermanos, lo que están haciendo es tan mundano, hermanos, tan mundano, tan de Egipto, pues, que definitivamente no se puede calificar eso como un culto verdadero a Dios, sino un culto falso egipcio de becerros de oro, porque ahí todo es, mire, pisto y pisto y pisto y pisto. Entonces ese es lo que estamos viendo hoy en las iglesias del reino del norte de Israel. Cosas como, hermanos, yo no estoy en contra, ojalá fueran de veras verdaderos cultos de adoración, pero ahora solo son conciertos de música, con una música, hermanos, que definitivamente no honra ni agrada a Dios. Toda clase de espectáculos. Ya las iglesias se están volviendo teatros, es un espectáculo, pues ya la gente llega con la expectativa de qué otra cosa nueva, qué otro show va a haber, ¿verdad? Hermanos, cosas que no honran a Dios. Y aunque en sus actividades, por supuesto, mencionan a Dios, porque definitivamente son finalmente, hermanos, actividades abominables a Dios. Sus pastores, por supuesto, no son verdaderos levitas, son ministros, entre comillas, de la clase común del pueblo, predicadores prefabricados que no tienen un llamado en sus vidas. No tienen un llamado. Alguien con un frasco de aceite los ungió, no con un cuerno de aceite. Amén. Puestos por los hombres, porque ahora hasta es moda ser pastor. No digamos apóstol. Amén. Cosas como esas, hermanos, de veras nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tratar de no involucrarnos en situaciones que desagradan a Dios. ¿Sabe? Últimamente han proliferado por todos lados, hermanos, supuestos siervos de Dios. Pero ¿Dios los habrá escogido realmente? ¿Dios los habrá escogido? Hoy cualquiera es apóstol, hoy cualquiera es profeta, evangelista, pastor, ¿entiende? Yo no dudo que muchos realmente lo sean, definitivamente. No quiero generalizar, pero es evidente, hermanos, por los frutos, que muchos sencillamente no lo son. Aunque tienen buenas intenciones, quizá, quieren servir a Dios, pero no tienen un llamado de un ministerio primario, pues. Debemos recordar que la elección de un ministerio no es quien quiera o quien se le antoje. Esto es algo que es de Dios.
Él mismo, dice, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién? Cristo los estableció, los constituyó. Y también dice Hebreos 5:4 que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Hermanos, el llamado ministerial a un ministerio quíntuple es algo que claramente tiene que ser un llamado divino. Para mí, hermanos, un pequeño test, y lo hemos estado viendo ya, de alguien que pretende realmente un ministerio primario, sobre todo, es la fidelidad. Y lo hemos visto ya desde otras perspectivas. El principal criterio, hermanos, para identificar a un ministro, para mí, es la fidelidad. Pablo decía, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hermanos, la fidelidad es la característica principal de un verdadero ministro de Dios. ¿Cuántos hoy con un récord oscuro de infidelidad hoy andan presumiendo de un ministerio que Dios nunca les ha dado? Infieles en su iglesia, cambiando de aquí para allá, infieles con su esposa también, porque ya cambiaron de mujer también, infieles en muchos sentidos, hermanos, y ahí están supuestamente de siervos del Señor. Cuidado. Ahora, debo aquí también decir algo. Hoy por hoy no hay tanto peligro que los de Israel, o sea, aquellos que espiritualmente no tienen lo genuino, vayan a Judá a celebrar al verdadero culto, el verdadero culto a Dios. Lo consideran aburrido. El temor de Jeroboam era ese, pero ese no es el temor de los pastores hoy. Hoy es al revés. Lamentablemente los de Judá, los que tienen el culto verdadero, están siendo seducidos por los cultos mundanos de Betel y de Dan, donde no importa la doctrina, donde lo que en realidad se promulga y adora son becerros de oro, porque todo es asunto de dinero ahí. Así que, hermanos, por supuesto, debo decir también que gracias a Dios hay creyentes que sí son fieles y permanecen en lo verdadero y que no están dispuestos a aceptar todas esas presiones que hay veces están recibiendo de amigos o de otros lados para que vayan a sus iglesias, donde se hace de todo, ¿verdad? Porque, hermanos, ahora las presiones son desde todos lados, ¿verdad? El marketing ahora, los medios, la gente tratando por todos lados, ¿verdad? Para llevarse a la gente a Betel o a Dan. Bueno, debido a esos terribles pecados de Jeroboam, el Señor envió un hombre de Dios a dar una tremenda profecía, hermanos, frente a uno de esos altares paganos ahí en Betel. Creo que todos hemos leído acerca de ese tremendo profeta. Ahí lo podemos ver. Esa profecía, Primera de Reyes 13, 1 en adelante. Esta profecía mostraba la indignación de Dios sobre esa práctica egipcia idolátrica en Israel. Y anunció con una anticipación, fíjese bien, de 350 años que se levantaría un rey llamado Josías. Eso lo dijo el profeta ese de Dios. 350 años, hasta dio el nombre de Josías, un rey de Judá, que sacrificaría sobre ese altar pagano a los falsos sacerdotes que estuvieran oficiando allí en ese tiempo. A propósito, ese será el fin de los falsos sacerdotes en el mismo infierno. Y la señal que Dios había hablado, dijo el profeta, sería que el altar se iba a quebrar. Cuando Jeroboam, quien estaba presente, oyó esa profecía contra el altar de Betel, no le gustó nada, extendió su mano ordenando que prendieran a ese varón de Dios, a ese profeta,
Y lo que sucedió es que su mano se le secó inmediatamente y se quedó así, con la mano tiesa, o el brazo tieso y el dedo extendido, ¿verdad? Y en ese instante también, hermanos, se quebró el altar tal y como el profeta lo había dicho. Usted puede ver eso en Primero de Reyes, capítulo 13 y versículo 4. Gloria al Señor, y 5. No está de más decir, hermanos, aquí que esta es una seria advertencia para aquellos que extienden sus manos para señalar a los ungidos de Jehová, a los ungidos de Jehová, porque eso fue lo que hizo Jeroboam con el profeta genuino de Dios. Todo esto debió ser suficiente para Jeroboam, ¿entiende? Y se debió haber arrepentido. Pero lamentablemente, hermanos, Jeroboam no se arrepintió. Lo que hizo él, y mire qué cínico era Jeroboam, es pedirle al profeta que por favor orara por él para que se le restableciera su mano. Y Dios, que es un Dios muy misericordioso, permitió que el profeta orara por él y se le restituyó su mano que se le había quedado tiesa por haber señalado al siervo de Dios. Pero hermanos, ni por las buenas reaccionó Jeroboam, ni por el juicio de que su mano se le puso así como se le puso, ni por la sanidad que ahora estaba recibiendo. Ni aún viendo este gran milagro se arrepintió este mal rey Jeroboam. Bueno, como Jeroboam nunca se arrepintió, hermanos, Dios entonces decretó terribles juicios contra la casa de Jeroboam. La palabra de juicio vino por boca del mismo profeta Ahías, que le había anunciado que iba a reinar él sobre 10 tribus. La situación fue la siguiente. El hijo de Jeroboam, que se llamaba Abías, fíjese, Abías, enfermó gravemente. Un hijo de Jeroboam llamado Abías, pequeño niño, enfermó gravemente. Así que se le ocurrió a Jeroboam enviar a su esposa disfrazada para que fuera al profeta Ahías para consultarle sobre la salud de su pequeño hijo, Abías. Por supuesto, Dios le reveló al anciano, ya anciano a estas alturas, y ciego profeta Ahías, que la mujer de Jeroboam llegaría a su casa a buscarlo. De tal manera que cuando ella llegó, supuestamente de incógnita porque iba disfrazada, Ahías, al oír sus pasos, le dice: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura, dice. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo de Israel, y taca. Para no cansarlos, Ahías le mandó decir a Jeroboam a través de su esposa que Dios le decía que por haber él hecho lo malo, haciendo dioses ajenos e imágenes, ¿entiende? Él iba a destruir todo varón, iba a barrer la casa de Israel como si fuera estiércol. Eso lo dice Primera de Reyes, capítulo 14, versos 9 al 11. Destruiré de Jeroboam todo varón, así de siervos como de libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Y dice, y que muera de los de Jeroboam en la ciudad. El que muera, dice que lo van a comer los perros. Y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Qué profecía tan tremenda. Y le sigue diciendo que él iba a levantar un rey que acabaría con la casa de Jeroboam, e iba a sacudir a Israel como una caña se agita en las aguas. Así lo dice Primera de Reyes, capítulo 14 y versículo 14
y 15. Él iba a arrancar a Israel de la tierra de sus padres y los iba a esparcir más allá del Éufrates por su idolatría, enojando de esta manera a Jehová. Dios entonces entregaría a Israel por los pecados, hermanos, de Jeroboam a los enemigos, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios entregaría a Israel por los pecados de Jeroboam que Jeroboam cometió e hizo cometer a Israel. Esta palabra, por supuesto, se cumplió al pie de la letra. Más adelante, el rey Baasa, tercer rey, ya lo vamos a ver, de Israel, ejecutó esa profecía. Ahí dice en 1 de Reyes, capítulo 15 y verso 29, y cuando el rey Baasa, vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam. Abajo dice, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló a su siervo Ahías Ilonita. También le había dicho el profeta a la mujer de Jeroboam que su niño, porque fue a consultar, ¿verdad?, iba a morir. Que su niño iba a morir al regresar ella a la ciudad. Ella llevaba al niño, pero que iba a morir al regresar ella a la ciudad. Y que él sería el único, el niño, fíjese bien, el niño Abías, sería el único que lo sepultarían dignamente. Por cuanto si había hallado en ese niño alguna cosa buena delante de Jehová. Iba a morir el niño, pero que lo iban a sepultar dignamente porque si había encontrado en él alguna cosa buena delante de Jehová. Dios es justo con los niños, gloria al Señor. Cuando lleguemos a ese punto vamos a aprender algo. Tan serios fueron los pecados, hermanos, de Jeroboam, que se recuerdan una y otra vez en la historia de los reyes. Pero lo peor es que se repite todo el tiempo que Jeroboam no solo pecó, se repite todo el tiempo no solo que Jeroboam pecó, sino se repite todo el tiempo que Jeroboam hizo pecar a Israel. Que Jeroboam pecó él, pero hizo pecar a Israel. ¿Sabe? Esta declaración de los pecados de Jeroboam con que hizo pecar a Israel se repite, hermanos, muchísimas veces en la historia de Israel. Solo para que tengamos una idea. Mire todas esas escrituras. Más de 22 veces aquí vemos la misma oración. Los pecados de Jeroboam con que hizo pecar a Israel. ¡Qué tremendo! Hermanos, así como el reinado de David es recordado como bueno y digno de imitar en aquel entonces, y David y su reinado era un referente para todo el resto de reyes de Judá, hermanos, en el reino de Jeroboam, en el reino del norte de Israel, hermanos, Jeroboam es recordado en la historia de Israel como lo peor, de los peores, el peor realmente, que de ninguna manera debemos nosotros imitar. Hermanos, yo digo cuando enseño sobre esto, que esta oracioncita es como el coro de la canción, ¿verdad? Estamos cantando una estrofa y de ahí entramos al coro. Cantamos otra estrofa y después el mismo coro. Otra tercera estrofa y el mismo coro. Así cantamos los cristianos, ¿verdad? Con el coro que lo repetimos y lo repetimos. Pues bien, los 20 reyes se repite el mismo coro. Las 20 estrofas. Gloria al Señor. Quiero decirles, hermanos, que esta presentación, estos versículos van a estar disponibles para ustedes. Ustedes se lo pueden pedir a Ale, ella tiene la copia, y ustedes lo pueden tener, por supuesto, al final del curso. Amén. Porque probablemente les puedan servir, espero. La herencia espiritual, hermanos, que dejó Jeroboam a Israel fue una herencia de maldición. Hasta el día de hoy, las 10 tribus de Israel están perdidas
y diseminadas en todo el mundo. El doctor Bailey dice que Jeroboam primero puso el cimiento del mal que corrompió el reino de Israel. Puso el cimiento del mal que corrompió el reino de Israel. Su historia termina diciéndonos ahí en el verso 20 del capítulo 14 que el tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Ahora, regresemos brevemente a Roboam, el contrincante, digámoslo así, de Jeroboam, el rey del reino del sur, de Judá. Roboam, quien reinó entonces sobre Judá, Roboam, quien reinó 17 años sobre Judá, había fallecido unos 4 años antes de la muerte de Jeroboam. Hermanos, pero este Roboam no fue, hermanos, mucho mejor que Jeroboam. Roboam no fue mucho mejor que Jeroboam. Bajo el liderazgo de Roboam, dice la Escritura que Judá, o sea, el reino del sur, hizo lo malo delante de Jehová y sus pecados enojaron a Dios aún más de lo que lo habían enojado sus padres. O sea, Salomón y Naama, con sus pecados, pues cayeron en tremenda idolatría. Eso lo tenemos acá en 1 de Reyes, capítulo 14, versículos 22 al 24. Dice que Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y enojaron más que todo lo que y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho. ¿Se dan ustedes cuenta? O sea que los pecados de Roboam todavía enojaron más a Dios que los pecados que había cometido Salomón con Naama, la madre de Roboam. Qué tremendo. Ahora, algo que vemos aquí de Roboam, y esto que estamos viendo acá, es que permitió este Roboam a los sodomitas, o sea, los homosexuales, pues, en la tierra. La ley prohibía esto, pero él los admitió, los permitió, ahí lo dice. Ahora, descubramos el por qué Roboam llegó a ese extremo de permitir los sodomitas ahí en Judá. Recordémonos que Roboam era hijo de una de las tantas esposas paganas de su padre Salomón. Era hijo de Naama, una mujer, ¿qué? Amonita. Una mujer amonita. Su madre fue Naama y fue amonita. Y esto de alguna manera nos empieza a dar luz de por qué resultó Roboam con terribles errores. Además del mal ejemplo que vio en su padre, Salomón, en el tema, hermanos, de la lujuria y de la inmoralidad, teniendo 1000 mujeres, su mamá, una de las 1000, era amonita. De hecho, Salomón había introducido el culto a Moloc, que era el dios amonita ahí en Judá, por condescender con Naama, su esposa. Mire lo que hizo Salomón. Metió a ese culto a Moloc, un dios amonita. Así que ya vamos entendiendo por qué Roboam también estaba permitiendo cosas inmorales, ¿verdad? Las mujeres, hermanos, ustedes saben, tienen gran influencia para bien o para mal en sus esposos. Y lo vemos con Naama, con Salomón, porque ellas fueron los que inclinaron su corazón a esos pecados de idolatría, pero también tienen gran influencia sobre los hijos, y es lo que estamos viendo acá con Roboam. Esto es algo que se ve muy claro en este curso de los reyes. Ahora, recordémonos que los amonitas provienen de un acto incestuoso de Lot con sus hijas.
cuando recién salieron de Sodoma y Gomorra. Así que no nos extraña entonces que Roboam haya permitido ahí a los gays, a los homosexuales, ¿entiende? Aunque la ley lo prohibía, como dice Deuteronomio capítulo 23 y versículo 17. La influencia de su madre entonces sin duda contribuyó en todos estos pecados. Fue tan malo su reinado, hermanos, que Dios permitió que Sisac, rey de Egipto, subiera en contra de ellos. Y aunque Roboam, por palabra del profeta Semaías, se humilló delante de Jehová, según vemos en 2 de Crónicas, capítulo 12 y versos 5 en adelante, eso no impidió, hermanos, que Dios, para que aprendieran la lección, los entregara temporalmente como siervos de Sisac y que los saqueara. No fueron destruidos, pero fueron, hermanos, siervos de los egipcios para que aprendieran la diferencia de servir a Dios o servir a los reyes del mundo. Y saben, toda la riqueza, y esto es algo de veras lamentable, toda la riqueza que Salomón había adquirido, ¿entiende?, por su pecado de Roboam, por el pecado de Roboam, terminó, adivinen dónde, en Egipto. Terminó en Egipto. Usted puede ver ahí en 1 Reyes 14, 25. Dice que subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los escudos de oro, ¿entiende? Y en lugar de ellos hizo Roboam escudos de bronce. O sea, le dijo, yo me llevo los de oro y les dejo los de bronce. Hermanos, los bienes adquiridos deprisa al final no serán bendecidos. Hemos leído ya esa escritura muchas veces. Los escudos nos hablan de protección. El oro nos habla de lo divino, definitivamente. El bronce nos habla de juicio. Entonces hay un mensaje acá. La protección divina había sido quitada y en su lugar Judá estaba bajo juicio, bajo juicio. Es triste, hermanos, el pecado puede hacernos perder, hermanos, nuestra herencia. Todos los tesoros de la casa de Dios terminaron en Egipto. Eso mismo le sucedió, recuérdense ustedes, al hijo pródigo. Él perdió toda su herencia en el mundo por sus pecados. Una última cosa. Dice el verso 30 de 1 Reyes 14, y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Todos los días. ¿Oyeron? Todos los días. Esto es algo muy triste, hermanos. Es algo muy triste. Vamos a estar viendo esto, hermanos, repetirse en la vida de varios reyes. Hermanos, nuestra guerra como cristianos debe ser contra el diablo, debe de ser contra la carne, contra el mundo y no contra nuestros propios hermanos. Porque, bueno, finalmente israelitas eran ambos. Y termina el relato de Roboam diciéndonos, ahí en el verso 31, y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Gloria al Señor. Muy bien, ahora sí, ya nos dimos cuenta cómo fue el tema de Jeroboam y Roboam y la división del reino. Empecemos ahora sí, con los reyes de Israel después de Jeroboam. Vamos a ver los reyes que sucedieron a Jeroboam. Hermanos, a propósito, o sea, intencionalmente, vamos a ver principalmente, hermanos, los reyes no de Judá, sino los reyes de Israel. Normalmente, hermanos, y yo tengo tantos años de oír este curso, he oído a los maestros enseñar principalmente sobre los reyes de Judá. Los reyes de Judá, pues encontramos algunos buenos que se salvan,
Ahí tenemos, aunque siempre tuvieron sus bemoles, ahí tenemos a Ezequías, ahí tenemos a Josías, tenemos a Asa, tenemos a Josafat, en fin, reyes de Judá. Pero oímos muy poco de los reyes malos, de los peores, pues, los reyes de Israel, los del reino del norte. Así que, por eso, a propósito, prefiero hablar más bien de los reinos de Israel que de los reyes de Judá. Gloria al Señor. Muy bien, miremos acá la lista de estos reyes. Aquí tenemos la primera lista, pero no termina ahí. Aquí tenemos la segunda lista y son muchísimos y tengan fe de que vamos a terminar. Oren por mí, por favor. Gloria al Señor. Muy bien, empecemos con Nadab, hijo de Jeroboam primero. Hijo de Jeroboam primero. Después de la muerte de Jeroboam primero, reinó en su lugar su hijo Nadab. Así lo dice Primero de Reyes, capítulo 14 y versículo 20. Su vida, hermanos, fue tan mala que Dios no permitió que reinara, según se deduce, más de 2 años. Leamos lo poco que se nos dice de Nadab. Lo bueno de todos estos reyes es que se habla bien poquito de ellos. Con algún par de excepciones. Primera de Reyes, capítulo 15 y verso 25, dice, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, siempre se compara con los otros reyes del otro reino, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados que hizo pecar a Israel. Ahí está el coro famoso, ¿verdad? Ahí empezamos a ver el asunto. Y bueno, no vamos a leerlo todo. Aunque no se dice mucho, hermanos, de Nadab, se dice lo suficiente. Por haber hecho él lo malo ante los ojos de Jehová y haber andado en los caminos malvados de su padre Jeroboam, y que afectó a todo el pueblo de Israel, como estamos leyendo, Dios usó a Baasa, ahí dice en el verso 27, eso, de la tribu de Isaacar para matarlo. Dios levantó a Baasa para acabar con Nadab. Ahora, la pregunta que se nos ocurre es, ¿por qué Dios no permitió? Y ojalá nos acordemos, que el otro hijo de Jeroboam, Abías, quien era bueno, aquel niño que murió y que fue enterrado dignamente, ¿verdad?, viviera para suceder a Jeroboam primero, a su malvado padre. ¿Por qué no permitió Dios eso? Y en lugar de él fue el otro, Nadab. Jeroboam, hermanos, y que, bueno, vamos a ver, Dios usó, vamos a ver dónde estoy, ya me perdí aquí. Recordemos que el niño Abías había enfermado y su madre, la esposa de Jeroboam, había llegado disfrazada, ¿verdad?, ante el profeta para preguntar por la salud de su niño. Pues bien, como recordarán, el profeta no fue engañado y profetizó el exterminio de la casa de Jeroboam y también profetizó la muerte del niño. Sin embargo, aunque el niño ciertamente murió, recordemos que fue sepultado dignamente porque Dios vio una cosa buena en él. Así lo dice 1 Reyes 14, 13. Gloria al Señor. Según la profecía, a todos los varones de la casa de Jehová nadie los enterraría, pues estaban bajo juicio. Sin embargo, este niño sí fue sepultado como debe ser, porque Dios puso sus ojos en él y vio cosa buena en él. A propósito, Baasa, hermanos, ejecutó la profecía no solo matando a Nadab, sino a todos los varones, según estaremos viendo en su momento. Ahora, la respuesta a la pregunta que hice de por qué Dios no le preservó la vida al niño, Abías, entiende, para que gobernara,
en vez de Nadab, es lo que vamos a estar viendo todo el tiempo en este curso. El pueblo, de hecho ya empezamos a ver eso, el pueblo tiene realmente el gobernante que merece. Dios había, hermanos, ya decretado un juicio para Israel. Y Nadab era el vaso idóneo entonces, en Israel. Abías no hubiera sido el vaso apropiado para cumplir ese juicio sobre Israel. En este estudio vamos a estar descubriendo, hermanos, algo muy interesante en realidad. En general, hermanos, vamos a estar viendo que los malos juzgan a los malos. Los malos son los que Dios usa para juzgar a los malos. La historia del niño Abías a mí particularmente me anima, porque los pastores todo el tiempo, hermanos, estamos viviendo situaciones tremendas. He visto a tantos padres devastados, al ver que sus niños mueren. Al parecer de una manera incluso injusta. Pero hermanos, Dios sabe por qué se los llevó. Dios sí sabe por qué se los llevó. Quizá los estaba librando de cosas que nosotros ignoramos. Imagínense a este buen niño tener que enfrentar un juicio de esa naturaleza. ¿Ok? Vamos al segundo, Baasa. Como ya mencionamos, el malvado rey Nadab, hermanos, fue un vaso de ira que Dios usó para enjuiciar el reino del norte Israel. Pero como acabamos de ver también, después Dios levantó a este hombre igual de malo, a Baasa, de la casa de Isaacar, como un nuevo vaso de ira para juzgar, para asesinar a este malvado Nadab. Y no solo a él, Baasa aniquiló toda la simiente de Jeroboam, en cumplimiento a la profecía que ya vimos de Ahías, ahí en el capítulo 14 y versículo 10. Aquí tenemos, hermanos, una escritura que por el tiempo no vamos a leer, pero es lo que acabo explicando. Aquí vemos en esa profecía del profeta, destruir de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam. Pero esto Dios iba a usar a Baasa. Así que Baasa fue el vengador de la casa de este malvado Jeroboam primero. O sea, él ya había muerto, por supuesto, pero todavía su casa estaba vigente ahí. Todos los que estaban con él, entiende, la familia y todo lo demás eran malvados, igual que él, y había que acabar con ellos. Como ya mencionamos también, en la Biblia encontramos un patrón. Dios usa, y lo voy a estar repitiendo, a los malos para juzgar a los malos. Cuando su pueblo se apartó de Dios, Él siempre, hermanos, levantó pueblos perversos para castigarlos. Por ejemplo, Dios levantó a los egipcios, Dios levantó a los asirios, Dios levantó a los babilonios, Dios levantó a los filisteos, a los de Idumea, a los de Madián, etcétera, etcétera. Estos son ejemplos de que Dios levanta pueblos malos para tratar con el pueblo de Dios. Y lo mismo sucedía en la época de los reyes, solo que aquí no estaba trayendo Dios reyes y reinos de afuera, sino reyes malos para juzgar otros malos. Amén. Baasa empezó, hermanos, a reinar en el tercer año del rey de Judá, Asa, y reinó durante 24 años. Así lo dice Primera de Reyes, capítulo 15 y versículo 33 y 34. Pero, hermanos, al igual que su antecesor, hizo lo malo, estamos leyendo acá, delante de Jehová, andando en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar
a Israel. Como les dije, ese coro lo vamos a estar oyendo en cada uno de los reyes. Eso, hermanos, para mí es algo inconcebible y les voy a decir por qué. ¿Cómo es posible que aquel que fue usado por Dios para traer juicio contra la casa de Jeroboam por sus pecados, cae en el mismo pecado de ellos? Cae en el mismo pecado. Dios lo levantó para juzgar al anterior por los pecados esos, y él cae en los mismos. Pero sabe, hermanos, así es lamentablemente la naturaleza humana. Como él también cayó en el mismo hoyo, entonces, hermanos, lo justo era que el que viniera después, ¿entiende?, lo juzgara a él. Ahora, ¿entiende? Gloria al Señor. Le iba a suceder lo mismo. Increíblemente, las palabras de juicio que Dios dijo por Ahías que iba a hacer con la casa de Jeroboam por medio de Baasa son virtualmente, fíjese usted, las mismas palabras que Dios usó a través del profeta Jehú. Ya lo veremos en su momento, para proferir el juicio en contra ahora de la casa de Baasa, quien fue el ejecutor de la casa de Jeroboam. Vamos a estar, como les dije, mucha concentración en esto. ¿Ok? Miremos y vamos a descubrir que son casi las mismas palabras. Dice, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté, etcétera, etcétera. Pero mire las palabras que se usan. He aquí, yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa. Y más abajo dice, lo comerán los perros. Y dice, y el que va a morir en el campo, lo van a comer las aves del cielo. Pero si comparamos, hermanos, lo mismo se le dijo a Jeroboam a través del profeta Ahías. Mire lo que dice Primero de Reyes, capítulo 14, versículos 10 y 11. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol. Y abajo dice, lo comerán los perros, y el que muere en el campo lo comerán las aves del cielo. Un profeta le dijo eso a Jeroboam y el otro profeta le dijo eso al otro rey. Lo malvado que fue el reino de Baasa se confirma una vez más, hermanos, ahí en el capítulo 16 de el Primero de Reyes y versículo 7. Dice, pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová. ¿Sabe? Josefo, el historiador, dice que Baasa incluso fue peor que Jeroboam. Eso es lo que dice el historiador Josefo. Mis amados, que Dios tenga de nosotros misericordia y no caigamos en los errores de los demás. Terminemos nosotros aprendiendo y no imitando las cosas malas. Gloria al Señor. Ok, como concluye la historia de Baasa, verso 6 del capítulo 16 de Primero Reyes, y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Gloria al Señor. Muy bien, veamos algo ahora del nuevo rey, Ela, hijo de Baasa. Ela, este hijo de Baasa, empezó a reinar cuando Asa, el rey de Judá, tenía 26 años de estar reinando. Y aquí ya van pasando reyes y Asa sigue de rey en el otro reino. El reinado de Ela también fue muy corto, hermanos. Fue también de 2 años. Así lo dice Primero de Reyes, capítulo 16 y versículo 8. Y como a esas alturas, hermanos, ya nos estamos dando cuenta,
al igual que sus antecesores, Nadab y Baasa, Ela siguió añadiendo también más pecados al terrible fundamento de iniquidad que Jeroboam había puesto en Israel. Ela, hermanos, además de haber adoptado todos los pecados de sus antecesores, tenía otro gran problema. Adivinen qué. Ela le encantaba, mire, chupar. Le encantaba tomar. Él tenía un vicio, no una enfermedad, no un vicio, perdón. Porque se puede volver un vicio y se puede volver una enfermedad, el resultado es ese. Pero realmente, hermanos, tomar licor es pecado, es pecado. Él era un borracho. Y este pecado lo hizo vulnerable, hermanos. Porque ya bolos no saben lo que hacen, ¿verdad? Y facilitó el asunto de tal manera que fue víctima de una traición y fuera asesinado. Y a bolo, ¿verdad? Un día Ela se encontraba en Tirsa, la capital de verano del Reino del Norte. Las otras capitales de Israel fueron Siquem y Samaria. Israel cambió de capitales, 3 capitales. Pero estaba él en Tirsa. Y ahí estaba descansando seguramente y chupando. Él estaba ahí enfiestado en la casa de su mayordomo llamado Arsa. Mire lo que dice el 16, 9 y 10. Ahí dice, y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo, dice, y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Simri y lo hirió y lo mató. Qué tremendo. Simri era su oficial de la mitad de sus carros de combate, ¿entiende? De Ela, ¿verdad? Y probablemente, hermanos, en componendas y de acuerdo con el mayordomo Arsa, como estamos viendo acá, aprovechando que Ela, el rey, estaba embriagado, lo traicionó y lo mató. Y él, pues, se quedó con el reino. Algunos podrán argumentar y decir que se lo merecía porque era un mal rey, además era un borracho, era un bolo. Pero quiero decirles, hermanos, que la traición de ninguna manera podemos nosotros aceptarla, de ninguna manera. David, aunque estaba debajo de Saúl, hermanos, quien sí era un pésimo rey, ¿entiende? David tuvo varias oportunidades para matar a Saúl, pero nunca lo hizo. Una de las veces que tuvo la oportunidad de traicionar y matar a su rey, a Saúl, él le dijo a Abisai, porque todos le decían que lo matara y aprovechara, le dijo, ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? ¿Quién? Y más de una vez él dijo eso. Él no se atrevió a extender su mano en contra de Saúl. Cuando estudiemos a Simri veremos más sobre la traición. Pero hermanos, el punto es que no tenemos nosotros que aceptar eso de ninguna manera. Déjenme hacer ahora un comentario acerca de las bebidas embriagantes. Yo conozco, hermanos, con mucha tristeza, tengo que decir esto, a muchos cristianos que se dan sus libertades con el licor y se toman sus traguitos. Ellos dicen que el pecado es emborracharse. Sin embargo, hermanos, los animo a todos a hacer
un estudio minucioso en las Sagradas Escrituras y vean lo que realmente la Biblia dice al respecto. No es un estudio acerca de las bebidas que voy a dar, pero por lo menos voy a dar 2 o 3 versículos. Aquí estamos solo dando semillas. Yo prefiero, hermanos, estar lo más pegado al paredón, ¿entiende? Y lo más lejos del precipicio posible, ¿entiende? Yo prefiero actuar con sabiduría. Ningún borracho empieza tomándose una botella. Y se los digo por experiencia, porque yo fui bolo, ¿entiende? Pero yo no empecé tomándome una botella. Nos tomábamos los fonditos y lo que dejaban los papás y lo que dejaban los amigos, ¿verdad? Y nos fue gustando, ¿verdad? Y sobre todo el efecto. Amén. ¿Qué dice Proverbios, capítulo 23 y verso 31 al 35? No mires el vino cuando rojea, no mires el vino cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. ¿Y qué dice Proverbios, capítulo 20 y versículo 1? El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare no será sabio. Así lo dice la versión antigua. Hermanos, cuando yo leo, por ejemplo, la historia de Noé, el justo Noé, que incluso igual que no caminó con Dios. Cuando yo veo la historia de Noé, con todo y su justicia, tirado desnudo en su tienda por bolo, trayendo maldición por su culpa, por bolo, ¿verdad? Si somos honestos, trayendo maldición sobre su descendencia, sobre su hijo Cam, por causa de su borrachera, hermanos. Cuando leo la historia de otro justo llamado Lot, cometiendo incesto con sus hijas por causa también de licor. Hermanos, es que las bebidas embriagantes hacen perder la cabeza, ¿entiende? Cuando leo a este rey, Ela, ser traicionado y asesinado por causa también de tomar licor. Cuando leo que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios. Estamos hablando de los reyes. ¿Queremos reinar? El reino de Dios. ¿Entiende? Prefiero estar lo más lejos del precipicio y lo más pegado al paredón. ¿Cuántos queremos ser reyes? Hermanos, esto es uno de los propósitos de este curso. Bueno, de eso se trata. ¿Entiende? ¿Qué le enseñó su madre al rey Lemuel acerca de cómo debe comportarse un rey? ¿Qué le enseñó la madre de Lemuel a su hijo Lemuel de cómo debe comportarse un rey? ¿Qué dice Proverbios, capítulo 31 y verso 4 en adelante? No es para los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden. ¿Saben? Aquí se nos dice claramente que para aquellos que estamos sanos, ¿entiende? No, y que pretendemos reinar, no es para nosotros la bebida, así de simple. Y aquí se dice que para aquellos que están próximos a morirse, se usaba eso
como una medicina para ayudarles a aliviar sus, problemas físicos que estaban teniendo y estaban en agonía. Para eso sí, es lo que ahí dice. Amén. Hermanos, por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, ya no bebas agua. El agua era muy mala ahí, parece en Éfeso, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Afortunadamente hoy tenemos mejores medicinas que echarnos los traguitos, ¿verdad? Así que yo pienso que no es muy sabio hacerlo. Y no estoy imponiendo de ninguna manera absolutamente nada. Sencillamente quiero decirles que yo he visto tantas cosas en siervos del Señor incluso, que no se las puedo contar porque ustedes se alarmarían. Hermanos, cuando alguien que está en una posición de preeminencia, en un liderazgo, empieza a darse esos permisos, la gente lo va a ver y va a hacer lo mismo y ya no se va a dar sus permisitos tan chiquitos, se va a dar permisitos más grandotes.